Tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios bajo el título del sermón, Dios es mi tesoro. Todos lo sabemos muy bien, pero hoy, tomémonos un tiempo para pensar en esto una vez más. ¿Por qué Dios es nuestro tesoro? En el libro del Génesis capítulo 1, está escrito que en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuál era la condición de la tierra en el principio? ¿No dice que la tierra estaba vacía? Esto significa que no había nada. Estaba vacía y no estaba llena de nada. Sin embargo, Dios dijo, sea la luz, y creó la luz y las tinieblas. En un mundo donde no existía nada, Dios creó las aves para llenar los cielos, los peces para nadar en el mar, las bestias para andar por la tierra, todo tipo de árboles y flores para adornar la tierra, y finalmente, creó al ser humano para gobernar toda su creación. De esta manera, el que llenó completamente la tierra vacía y desordenada es nuestro Dios. Por lo tanto, ¿quién es Dios? Él es mi tesoro. Él es nuestro tesoro. ¿No fue todo posible porque Dios estuvo allí? Ahora estamos haciendo grandes esfuerzos y orando para nuestra misión de llevar el Evangelio a países donde aún no ha llegado. Sin embargo, ¿cuál es la situación donde quiera que vayamos? Cuando nos limitamos a mirar las condiciones externas y el entorno, todo parece insuperable. Ni siquiera dominamos el idioma del país al que vamos. Habiendo aprendido lo suficiente del idioma para predicar el Evangelio, avanzamos con la determinación de compartir rápidamente la palabra de Dios. Cuando observamos todas las condiciones, parece que faltan muchas cosas. Así también sucedió cuando nuestra obra del Evangelio comenzó en América en sus primeros días. Era una situación en la que no había nada, ni familiares, ni amigos, ni siquiera conocidos. El ambiente de vida era tal que todo era difícil. En ese momento, el gerente de una sucursal bancaria local nos preguntó, ¿qué los trajo por aquí? Respondí, ya que soy el pastor de esta iglesia, he venido aquí a predicar, ¿no es claro? Este lugar ya está lleno de iglesias coreanas, por lo que venir ahora a predicar el Evangelio es demasiado tarde. ¿No sería mejor para un pastor joven, como usted, dirigir una iglesia en Corea, en lugar de pasar dificultades aquí? Dijo esto como si nos ofreciera un consejo. Sin embargo, en ese momento le dije, le mostraré que próspera será nuestra iglesia de Dios en los Estados Unidos en los próximos 5 años. La mirada en sus ojos decía, ¿este joven está siendo imprudente por no entender la situación local? Sin embargo, con la bendición y la gracia de Dios, el Evangelio que comenzó en Los Ángeles se extendió rápidamente a Chicago y de Chicago a Nueva York. Se encontraba en un estado desolado. No había familiares ni amigos ni nadie que nos guiara. En la tierra vacía, donde no había nada, Dios creó las montañas, los campos, los cielos y la tierra, los mares y toda clase de seres vivos, como peces, aves que vuelan por el cielo, animales que vagan por los campos y diversos tipos de árboles. ¿No creemos en Dios, que hizo que todas las cosas existieran de la nada? ¿Y no es por su mandato que ahora salgamos a predicar el Evangelio? Si seguimos trabajando solo desde una perspectiva física, el trabajo se vuelve agotador y nos cansamos fácilmente. Sin embargo, cuando predicamos el Evangelio, con el debido conocimiento de quién es Dios, Dios nos permitirá brotar y dar fruto, incluso en lugares donde no hay nadie que nos ayude.
Y de este modo, ¿cuántos miembros de la familia Sion hay ahora en los Estados Unidos? Lo mismo ocurre con Perú, en América del Sur. Cuando se comenzó, realmente no había nada. El Evangelio comenzó en un lugar humilde como el aposento alto de Marcos, donde no había nada. Pero Dios siguió expandiéndolo. No solo en Perú sucedió esto. A partir de ahí, Dios nos capacitó para difundir continuamente el Evangelio por toda América del Sur. Por lo tanto, cuando somos testigos de cosas como estas, lo que realmente importa es si Dios está con nosotros o no. No debemos desanimarnos por el entorno. Dios siempre transforma esos entornos en lugares que están llenos de su abundancia. La piedra que golpeó a la estatua, ¿qué dice que le sucedería en todo el mundo? ¿No dice que llenaría toda la tierra? ¿Una piedra cortada del monte no simboliza la piedra a Cristo? El mundo del Evangelio que Cristo está realizando se ha transformado en un mundo abundantemente lleno de la gracia de Dios. Este año marca el 61º aniversario del comienzo del Evangelio. Comparado con la vida humana, ¿no sería como haber superado los 60 años? El padre y la madre comenzaron el Evangelio en un lugar pequeño, como el aposento alto de Marcos. Sin embargo, el mensaje que siempre se nos da es que este Evangelio será predicado en Samaria y hasta los confines de la tierra. Cuando el Padre dijo esas palabras, en una situación en la que todavía no había nada, ninguno de los miembros lo entendió. Dios realizó milagros más allá de nuestra imaginación humana. Al igual que un grano de maíz que explota cuando se coloca en una máquina para hacer palomitas de maíz y se transforma instantáneamente en palomitas de maíz que son varias veces más grandes, llegamos a pensar, ¿es posible una transformación así de repentina? Sin embargo, Dios vino a este mundo vacío y predicó el Evangelio a todas y cada una de las personas. Dios ha hecho que no quede una sola ciudad en Corea sin una iglesia de Dios y que apenas quede lugar para construir nuevas iglesias. Además, Dios nos ha concedido la oportunidad de predicar al mundo. Debemos grabar siempre profundamente esta bendición en nuestros corazones. Por lo tanto, si salen a predicar al extranjero, no deben pensar, ¿por qué no hay iglesia aquí todavía? Sino más bien, deben pensar, Dios está preparando este espacio ahora, para que se llene abundantemente. No importa quién vaya, Dios ya lo ha preparado todo. Hacia allí nos dirigimos ahora. Aunque, en este momento, parezca que no se está logrando nada de inmediato, Dios ya lo ha llenado todo y ha instruido a sus hijos. Ustedes realicen la obra de llenarlo y recibirán bendiciones por sus esfuerzos. Aunque Dios ya lo había hecho todo, lo hace parecer como si lo hubiéramos hecho nosotros. Por lo tanto, espero que siempre tengan presente que el mundo se llenará según la palabra de Dios. Veamos en Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Decir que la tierra estaba vacía significa que no tenía forma. Veamos cómo Dios la va llenando uno a uno, a través del versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Uno por uno, ¿no está transformando el mundo vacío y desolado en un mundo lleno de vida? Aunque estén siempre expuestos a tales situaciones o entornos, no se limiten a ver el vacío. Si actúan con fe, todo se completará y cumplirá conforme a su fe. Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16. En Éxodo, capítulo 16, versículo 1,
está escrito. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Había pasado exactamente un mes desde su salida de Egipto, desde que partieron de Ramesés, el día 15 del primer mes. Veamos el versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Incluso a paso lento, el viaje de Egipto a la tierra de Canaán podría haberse completado en unos 10 días. Por lo tanto, habían preparado la comida para un mes, pero incluso después de un mes, no estaban ni cerca de su destino y todavía les quedaba un largo camino por recorrer. Hermanos, ¿por qué creen que surgieron tales quejas entre el pueblo? Se sentían ansiosos y asustados, porque estaban en un lugar donde no había nada. Finalmente, fue a partir de esa ansiedad que brotaron las quejas. ¿Por qué nos han sacado a un desierto donde no hay nada, haciéndonos morir de hambre? El pueblo murmuró con fuerza y se quejó contra Moisés, Aarón y los líderes que los guiaban. Definitivamente no es porque no fueran conscientes del poder de Dios. Fueron testigos de las 10 plagas en Egipto. También fueron testigos del milagro de la división del Mar Rojo. Estaban experimentando hazañas asombrosas que ningún poder humano podría lograr. A pesar de eso, los consumía el miedo y el terror de no tener nada. Esto pesó mucho en sus corazones y les provocó una inmensa sensación de ansiedad. Cuando vamos al extranjero o a cierta área para predicar el Evangelio, podríamos pensar: no conozco a nadie aquí, o no hay ni un solo miembro de nuestra familia de Sion en esta área. La noción de nada o nadie provoca miedo. Hermanos, ¿no estamos predicando el Evangelio en Samaria y hasta los confines de la tierra, obedeciendo el mandato de Dios, quien creó todo de la nada? Debemos creer que ese Dios está con nosotros y que está organizando las cosas para que todo tenga un buen resultado tan pronto como nos pongamos manos a la obra. Sin embargo, los israelitas no pudieron ver eso. Aunque fueron testigos de numerosos milagros realizados por Dios, en el momento en que dejaron de percibirlos, pensaron: no hay nada. Esto produjo miedo, y ese miedo y esa ansiedad se convirtieron en un catalizador que los llevó a murmurar. Debemos creer firmemente y tener la confianza en nuestro corazón de que Dios siempre tiene algo preparado en lugares donde parece que no hay nada. ¿Cómo podría haber agua en medio del desierto? Mucho menos comida. La población era de más de 3 millones, un gran número en verdad. Había ovejas, vacas y otros animales. ¿Cómo iban a alimentarlos? Cuando pensaban en ello, todo parecía desalentador y sombrío. En tiempos como estos, no es necesario tener una fe que recuerde a Dios, que crea todo de la nada, en lugar de recurrir a las quejas. Él es el Dios creador. ¿No es cierto que sus quejas y murmuraciones surgían de no conocer lo suficiente a Dios? Dios comenzó a traer cosas a la existencia en un mundo donde no había nada. En el lugar donde no había alimento, Dios les proporcionó maná todos los días, para que nunca pasaran hambre ni les faltara ropa a lo largo de los 40 años. ¿Y el agua? Dios hizo brotar manantiales para que pudieran caminar por el desierto sin pasar sed. En un entorno donde no había nada, ¿quién fue el que logró tales cosas? Fue nuestro Dios. Dios es verdaderamente mi tesoro.
Él es nuestro tesoro. Aunque afirmamos servir a Dios, parece que no conocemos bien a Dios. Consideren a los israelitas. Seguramente, no fue por bondad que el faraón de Egipto los dejara ir, después de más de 400 años de esclavitud, ¿verdad? Después de experimentar el poder de Dios a través de las 10 plagas, se dio cuenta de que un desastre inimaginable caería sobre su nación si continuaba reteniendo a los israelitas. ¿No fue por este miedo que los dejó ir de mala gana? ¿No sabían los israelitas acerca de esos 10 milagros? Todos lo sabían. Cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿acaso lo atravesaron sin ver el agua que se alzaba como muros a derecha e izquierda? Lo vieron todo. A pesar de haber experimentado y visto todo, sintieron miedo cuando se encontraron con el desierto, donde no había nada. Cuando predicamos el Evangelio por primera vez en Europa, en los Estados Unidos y en América del Sur, donde quiera que íbamos, no había nada. Parecía que nadie estaba de nuestro lado. Sin embargo, ¿quién estuvo siempre ahí? Dios, que creó todo de la nada, siempre ha estado con nosotros, diciendo, aunque ahora parezca vacío, pronto estará completamente lleno. Él nos ha entregado continuamente estas palabras. Con tal fe, se establecieron iglesias en América del Sur, América del Norte y América Central también. Con tal fe, el Evangelio ha sido predicado en Corea y en Europa. Con tal fe, el Evangelio se ha extendido por toda Asia y África. Hermanos, mientras esto continúa, ¿qué le está sucediendo a nuestra nación en todo el mundo? ¿No está llenando ahora el mundo entero, tal como Dios lo había prometido? Algunos dirán, todavía no hay una nación en este pueblo. ¿Qué pasará con ese lugar vacío? Pronto se llenará. Cuando procedíamos en el Evangelio con una mentalidad llena de fe, grabando profundamente en nuestros corazones las palabras de Dios, conforme a vuestra fe se hará con vosotros. Los hijos de Sión eran encontrados incluso en lugares que parecían no haber nada. Dios nos ha concedido la gloriosa tarea de guiar a los que fueron arrojados del cielo a esta tierra, para que tengan un tiempo de arrepentimiento y regresen a los brazos del Padre y de la Madre. Debemos tener esto en cuenta. Por lo tanto, ¿qué es Dios para nosotros? Él es nuestro tesoro. Debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios, y no debemos olvidar lo que Él ha hecho por nosotros. Debemos recordar esto. Aunque parecía un mundo vacío, Dios lo llenó de montañas, campos, todo tipo de plantas y animales. Por lo tanto, definitivamente no es un espacio que no pueda llenarse solo porque no podemos ver nada en este momento. Si no, Dios no nos habría enviado allí. ¿Enviaría algún padre a sus hijos pequeños a un lugar plagado de muchos problemas? Ningún padre lo haría. Puesto que hay decenas de miles de oportunidades para recibir bendiciones allí, dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo te lo he mandado. Dijo que ellos nos están esperando. Ahora, es como un camino de nieve, donde nadie ha dejado ni una huella, pero Dios nos dice que nosotros dejemos las primeras huellas. ¿No es por eso que Dios nos ha dado esta oportunidad? Veamos el libro de Mateo, capítulo 28. Veamos Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿qué temor podríamos tener?
Dios es nuestro tesoro. Algunas personas preguntan, si creemos en Dios, ¿nos dará pan, nos dará arroz? Sin embargo, se dará pan, así como arroz, incluso agua como bonificación, y todo lo demás también. Puesto que la gente del mundo no conoce a Dios y no ha experimentado las obras que Él ha realizado, a menudo oímos tales cosas de ellos. Exploremos la historia que Dios ha realizado. Veamos juntos Juan, capítulo 6, versículo 9. En Juan, capítulo 6, versículo 9, está escrito: Aquí está un muchacho, que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tantos? Aquí vemos que unas 5,000 personas siguieron a Jesús todo el día sin comer. Jesús, sintiendo compasión, quiso darles de comer y preguntó a sus discípulos qué tenían en ese momento. Ellos respondieron, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Qué es esto para 5,000 personas? Suponiendo que un pan de cebada sea lo de una porción, entonces 5 panes de cebada serían 5 porciones. Y si asumimos que un pescado es lo de una porción, entonces 2 pescados serían 2 porciones, haciendo un total de solo 7 porciones. ¿Cómo podría esto alimentar a 5,000 personas? Los discípulos solo podían ver 5 panes de cebada y 2 peces. Pero Jesús hizo que todos se sentaran, bendijo la comida y les proporcionó comida en abundancia. ¿Cuántas cestas de pan y pescado sobraron, después de que todos hubieron comido hasta saciarse? Dijeron que había sobras suficientes para llenar 12 cestas hasta rebosar. Nuestro Dios es siempre aquel que crea todo de la nada. Incluso en situaciones en las que no existía nada y parecía imposible lograr algo, Dios siempre lo ha llenado y realizado todo. Siempre hemos sido carentes en todos los aspectos. A veces había escasez de obreros y otras veces faltaban iglesias. Pero antes de que nos diéramos cuenta, Dios había llenado la iglesia en todo el mundo, tal como lo profetizó. La tierra estaba desordenada y vacía, estaba desolada. Al igual que Dios llenó la tierra vacía con todo tipo de cosas, Dios también está llenando el mundo entero con las palabras del Evangelio. También nos pidió, diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y ciertamente yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No es este Dios nuestro Dios, el Creador, que gobierna y gestiona todo el universo y todo lo que contiene? Ahora estamos adorando a ese Dios. ¿Es el Dios de la primera venida diferente del Dios de la segunda venida? ¿Es el Dios de la época del Espíritu Santo diferente del Dios de la época del Padre o del Hijo? Es el mismo Dios. El Dios que dividió el Mar Rojo por medio de Moisés es nuestro Dios. El Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces es nuestro Dios. Necesitamos entender y saber qué clase de Dios estamos adorando. Además, deberíamos creer siempre que todas las cosas serán abundantes, independientemente de nuestras condiciones actuales, incluso si sentimos escasez o pobreza, ¿no es verdad? Veamos el libro de Job, capítulo 22, versículo 21. Veamos el capítulo 22, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente,
¿qué le sucederá? Serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción. Uno no puede prosperar si está inmerso en la maldad, la injusticia y los pensamientos impíos, así como si vive en un entorno que va en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, si ese no es el caso, Dios ha dicho que seguramente prosperaremos. Versículo 24. Si tu oro refinado lo arrojas por el suelo, entre rocas y cañadas, tendrás por oro al Todopoderoso, y será él para ti como plata refinada. En el Todopoderoso te deleitarás. Ante Dios levantarás tu rostro. Cuando ores, Él te escuchará y tú le cumplirás tus promesas. ¿Tendrás? ¿Qué tendrás? Tendrás éxito en tus decisiones y en tus caminos brillará la luz. Versículo 29. Cuando sean humillados y les digas levántense, Dios salvará a los humildes. Él librará aún al que no es inocente. Si tienes manos limpias, quedarás a salvo. Dios es nuestro tesoro. Para predicar el Evangelio en muchos países, todos oran y trabajan diligentemente, en obediencia a la voluntad de Dios. Sin embargo, si predicamos el Evangelio, sin darnos cuenta de que nuestro Dios es un Dios así, un solo día de obra del Evangelio se convertirá en un día difícil, y un mes de obra del Evangelio se convertirá en un mes muy desafiante. Dios dijo que Él lo ha designado, y lo ha hecho según su voluntad. Según el plan de salvación de Dios, debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Este es nuestro papel que Dios nos ha enseñado a llevar a cabo. Mientras llevamos a cabo nuestra obra del Evangelio, cada vez que sintamos que hay una carencia o cada vez que pensemos, ojalá tuviéramos más de esto. Oremos al Dios que provee, recordando que Dios siempre llenará los vacíos por nosotros. Espero que este enfoque nos guíe a lo largo del año. Para conmemorar el Día de la Ascensión del Padre, visité las regiones de Busan, Ulsan y Gyeongsangnam con la Madre. Me conmovía mucho cada vez que me encontraba con los miembros que solían guardar el culto en un lugar pequeño, como el aposento alto de Marcos en los primeros días del Evangelio. ¿Cuándo se establecieron tantas siones y se encontraron tantos miembros en el área de Ulsan? ¿Cuándo encontraron tantos miembros en el área de Busan? Nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial son los dioses que cumplen su promesa sin alterarla. Tal como ellos dijeron, lo hicieron para que se estableciera una iglesia, donde quiera que la iglesia estuviera destinada a estar. Para lugares más pequeños, ampliaron sus espacios, tal como dijeron, ensancha el lugar de tu tienda. Cada vez que observamos la asombrosa providencia y obra de Dios, llegamos a pensar, verdaderamente, Dios es mi tesoro y nuestro tesoro. Solo el Dios creador puede crear el mundo de algo del mundo de la nada. Por eso, las palabras que se encuentran en Job capítulo 22 vinieron de repente a mi mente. Deberíamos llevar ese tesoro en nuestro bolsillo, pero este ya está lleno con las cosas del mundo. Puesto que nuestros corazones ya están llenos de cosas mundanas, no queda lugar para que Dios entre. En el mundo en el que servimos a Dios, debemos desechar todo lo que es secular, sin sentido y temporal, y centrarnos únicamente en su palabra, preguntándonos, ¿qué mensaje nos ha dado Dios? Estoy convencido de que si vivimos nuestras vidas guiados por el Padre y la Madre, entonces todos los miembros de la familia en Sión podrán pasar cada año, cada mes y cada día en felicidad, alegría y gracia desbordante. Dios ya profetizó hace 2000 años que este Evangelio del Reino sería predicado en todo el mundo y ahora se está cumpliendo según la profecía.
Me di cuenta de que no existen los imposibles en ningún lugar. Este evangelio se predica en Samaria y hasta los confines de la tierra. Un día son 1440 minutos, por lo que 100 días sumarían 144.000 minutos. ¿Cómo debemos pasar ese tiempo? Por favor, piénsenlo detenidamente. No desperdicien este tiempo sin sentido. Durante este tiempo, pensemos en nuestro Padre y en las obras realizadas por nuestra Madre, y grabemos en nuestros corazones, una vez más, el gran poder de Dios, que transformó la tierra de la nada en un mundo lleno de vida, para que la gente habitara en él cuando Él creó los cielos y la tierra. Creamos firmemente y estemos seguros de que con las palabras del Padre y de la Madre, este desierto espiritual, que no es diferente de un desierto estéril, se transformará en un floreciente jardín, donde broten manantiales de vida, y en un mundo lleno de todo tipo de criaturas vivientes. Llenemos nuestros hogares con la palabra de Dios. Llenemos nuestras iglesias con la palabra de Dios. Llenemos nuestros vecindarios con la palabra de Dios. Y llenemos incluso nuestra nación con la palabra de Dios. Espero sinceramente que hagamos este año uno lleno de bendiciones. No es un papel que cualquiera pueda cumplir. Los roles ya han sido asignados a los personajes principales del guión y ningún extra puede intervenir y hacerlo en su lugar. Este es el papel que nosotros debemos desempeñar. Por lo tanto, insto una vez más a los miembros de nuestra familia de Sion a que nunca duden en abrir bien los ojos y tocar con fuerza la trompeta del Evangelio de Dios hacia todo el mundo. Con esto, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.